arcadas de medio punto, sus techos a dos aguas, cubiertos por tejas criollas, sus persianerías francesas, sus escaleras principales, su famoso arco sobre la calle Acosta, construido para dar paso a los convalecientes del hospital cuando la guerra de los ingleses hacia zonas aledañas al convento. Ahora, casi 3 siglos después, estamos ante el lugar de Belén deshecho. Sin embargo, el barrio, la gente de la comarca que sienten que ahí, en ese reducto de piedras, pinturas murales, obras descubiertas de arqueología, piedras caídas y troncos quemados, está una parte de su identidad, aplauden y nos alientan en el trabajo de salvar Belén. Los técnicos, profesionales, obreros y muchos de la escuela actualmente trabajamos en el convento Nuestra Señora de Belén. Hemos entrado con la imperiosa necesidad de detener los deterioros que a través del tiempo ha ido acumulando esta edificación y realizando las tareas más importantes como son los apuntalamientos, los reforzamientos, para que todo aquello que ahí cuando entramos quedaba y existía se pueda conservar. No siempre lo podremos llevar a su estado original por no existir la documentación, pero sí está en el empeño de nosotros hacerlo lo mejor posible, tratar de que la historia que allí se vivió se respire nuevamente cuando la gente de nuestro tiempo, de nuestra generación, vuelve a entrar al convento. Y es ahí que estamos ahora ante ese espléndido retablo, en la cual los jóvenes adolescentes de la Escuela Taller Gaspar de Jovellanos y también de la Escuela Taller Sofía hacen sus trabajos de conservación y descubrimiento de la pintura mural que le da a este retablo de fachada una belleza inusitada. También un maestro de escultura trata de consolidar las nobles piedras de estas 3 imágenes que representan a María, a José y al niño, a la Sagrada Familia, en las cuales también el fuego realizó su obra destructora, pero en este caso para poner en vista los restos de las pinturas que una vez, con alegres policromías, mostraron al pueblo de La Habana la imagen de la Sagrada Familia. Ahora estamos también en el interior, observamos los trabajos realizados en paredes, muros, el descubrimiento de la antigua cripta, con la probable tumba principal que debió pertenecer al benefactor y fundador del convento de Belén. La cámara se desliza por este claustro deshecho y roto, en el cual, una vez concluidas las obras, existirá un hogar de ancianos para ancianos de la comunidad, lo cual restituirá en gran medida el espíritu antiguo de los betlemitas. En 1854,
Cuando se funda el colegio por Real Cédula de la reina Isabel II de España, se producen grandes transformaciones en el edificio. Una de las más importantes es la ampliación del tercer nivel por la calle Compostela para ubicar las áreas del Observatorio Meteorológico, que hizo grandes aportes en la meteorología en Cuba. Sobre esta alta torre, el padre Viñes, uno de los más importantes y notables científicos de la Compañía de Jesús, realizó todos sus profundos estudios sobre el ciclón en el Mar Caribe. Imposible sería olvidar que en este claustro estudiaron hombres demasiado importantes para la cultura de Cuba, cuando precisamente aquí se funda y se establece el Real Colegio de Belén. No puedo omitir a Julián del Casals, poeta, a Emilio Roy de Leusa, historiador, a Eduardo Chivás, a tantas y a tantas personas de Cuba, tantos hombres ilustres de Cuba que han pasado por Belén. Para todos ellos ahora, la historia de este proceso de reconstrucción es un homenaje merecido, que la restauración restituirá y aparecer y multiplicarse cuando triunfe sobre las ruinas. Precisamente a eso nos dedicamos ahora. Una vez más, les traigo a la Plaza de San Francisco, a este barrio privilegiado donde todavía esta mañana se escuchan junto a los cantos de los pájaros y el gallo, no muy distante, el ruido de una obra de construcción vecina, porque toda la calle se renueva y se transforma. San Francisco volverá a alcanzar la importancia y la grandeza que llegó a tener ya en los primeros años del siglo XVIII, en las primeras décadas de aquel siglo, tal y como aparece en las imágenes de los grabados y más tarde en las fotografías, las primeras quizás tomadas en la ciudad de La Habana. La plaza con la Fuente de los Leones. No muy lejos de aquí, un edificio que señaló un poco el triunfo de la modernidad, pero que fue también símbolo de La Habana, como es la Lonja del Comercio. Todo renace y revive, y particularmente el convento y la iglesia volverá a vibrar con su campanario espléndido y con su nave interior convertida en la sede para los más esplendentes conciertos. Ahora estamos precisamente en una de las casas del ámbito de San Francisco, en una casa que sucesivamente fue nombrada y aparece en los documentos de La Habana como de la familia de Cárdenas de Montehermoso, de la familia de la Maza, de la familia Pairet, una casa que fue en un tiempo consulado general de la República del Paraguay, una casa que por su belleza y por la evolución de su estilo en la vida de La Habana llega hasta nosotros, si no ya en la plenitud y exactitud de su diseño primitivo, aparece sin embargo conservando toda su dignidad. Su fachada es un espléndido retablo en el cual el tejadillo restituye la nobleza de un estilo que ha quedado atrás en el tiempo y que más pertenece al mundo visual en Santiago de Cuba y en Cartagena de Indias que en la propia Habana. Sin embargo,
ese tejadillo devuelto, la puerta barroca restaurada, el pórtico excelente, con el dintel, con la estampa iluminada de San Antonio, el arco trebolado que da inicio al vasto zaguán y el patio, concebido ahora como una ruina en que descansan nobles, caídas las piedras que formaban el claustro primitivo. Fue precisamente en ese ámbito el escogido por la pintora venezolana doña Carmen Montilla a realizar un estudio que precede en días a la inauguración en esta misma parte de La Habana al de Nelson Domínguez, Zaida del Río, Fabelo, Pedro Pablo Oliva y otros artistas cubanos, de los cuales hablaremos en otros programas. Ahora lo importante es que para la casa de doña Carmen se realizó un gran esfuerzo. Ella misma costeó desde Caracas y muchos amigos que vieron de esta forma una manera práctica de contribuir a la salvación del patrimonio de la humanidad. De esa manera, este jardín se convierte en un patio de esculturas, en un lugar para ser visitado, la casa en una galería de pintura y la planta superior en la residencia y apartamento privado del artista. Para esta casa, la oficina del historiador de la ciudad adquirió el espléndido mural de Sosa Bravo, uno de los más celebrados ceramistas cubanos y gran artista de nuestra América. Yo soy un artista popular, en el mejor sentido de la palabra. Me refiero a que mi formación fue más bien autodidacta. Yo sí quería ser famoso, porque cuando yo te digo que vi la exposición de Lan en el Parque Central, que yo todavía tengo el catálogo, el afiche, era un catálogo afiche y lo tengo guardado todavía, y yo vi las notas biográficas de Lan, vi lo importante que era ese artista, que incluso era de Zaguala Grande, y yo también soy de Zaguala Grande. Todo eso me hizo que yo quisiera ser como Lan, ¿no? Un artista famoso. También me di cuenta en ese momento que uno no era famoso sin tener una obra, que yo tenía que trabajar mucho. Si quería ser pintor, tenía que pintar muchísimos años hasta que yo lograra parecerme siquiera a lo que Lan significaba. Interesan todos los espectadores que vean la obra. Y yo les brindo, ya digo, no, un hecho estético. Yo hice esta obra, te gusta o no te gusta, pero te doy la opción de que tú le encuentres los significados que tú quieras. Me halaga mucho cuando la gente dice, ay, yo tengo un Sosa Bravo, eso me hace tan feliz, porque me parece que es como un acto de amor recíproco, ¿no? De que yo hice esa obra con amor para el público. Esta obra fue concebida originalmente por el maestro para ser llevada al pabellón de la Feria Universal de Sevilla en 1992. Sin embargo, por razones de temporalidad y por dificultades técnicas, la obra, felizmente quizás para nosotros, no pudo llegar a donde habría dado, sin duda alguna como un mensaje hermoso de Cuba. Yo les invito ahora a detallar el espléndido mural del maestro. En él se resume su experiencia como ceramista en la antigua creación de los pueblos hispanoamericanos. Su experiencia ceramista de el hombre de la cultura que ha asombrado en Ravenna, en Florencia, con la obra de la presenta al continente, a América, en sus frutas, en su cielo, en sus pájaros, en su naturaleza. Quedó en Cuba y con el pláceme del artista fue colocada en este alto muro, en el claustro de esta antigua casa, y es ahora quizás uno de los lugares de visita más hermosos de La Habana.
Exactamente 200 años después de la fundación de La Habana, en el año de 1719, comenzó esta obra, según se cuenta, un 4 de octubre. En 1734, la obra magna quedó virtualmente concluida y la torre, la más elevada de la ciudad, podía contemplar desde su pináculo mucho más allá del campo perimetral de las murallas, su propio Glacis. Al final estaba el campo vedado, el vedado de hoy, y las grandes construcciones que ahora nosotros podemos observar desde aquí. Una torre tan importante dentro del recinto amurallado como la Torre del Morro presidiendo el puerto de La Habana. Este espacio donde nos encontramos constituye uno de los puntos fundamentales del trabajo de restauración, cuya primera etapa culminó ayer con la inauguración de la sala de conciertos, que es la recuperación de la torre campanario de esta iglesia. Este espacio estaba ocupado por un gigantesco tanque de agua de secciones de hierro remachadas que había sido colocada en tiempos del Ministerio de Comunicaciones, cuando el Ministerio de Comunicaciones ocupaba este edificio. Eso fue desmontado y afortunadamente hoy podemos ya incluso ascender cómodamente por una escalera hasta estos niveles. Y hemos recuperado también la posición de las campanas. Creo que eso es fundamental en recuperar la esencia del propio monumento, o sea, recuperar la función para la cual fue creado. Hoy disfrutamos de este nivel y del superior de una de las mejores vistas de La Habana y del puerto. Un panorama de La Habana que hacía casi un siglo que no se podía disfrutar. Era un símbolo. Esta torre con 40 y pico metros de altura era en su momento la más alta de toda La Habana. De ahora en adelante la torre volverá de nuevo a ser un elemento sonoro más de La Habana. El 4 de octubre de 1846, un gran ciclón llamado precisamente el Cordonazo de San Francisco destruye esta cúpula, la misma que aparece en los antiguos grabados, y la iglesia queda seriamente dañada. Ya por esa época no era un templo, sino había sido convertida en virtud de leyes del gobierno español en almacén y posteriormente en depósitos del muelle y de la aduana, más tarde en correo de la República y finalmente nuevamente almacén. Se hizo un trabajo muy serio de consolidación estructural. El edificio tenía dos grandes grietas provocadas por su asentamiento original al borde del litoral de la bahía, que habían provocado una grieta longitudinal en toda la nave lateral derecha, que ya hoy podemos ver resanada, con todas sus piezas llevadas a su lugar y consolidadas. Ahora estas piedras han sido tratadas con un procedimiento particular para salvar el pórtico de los daños y agravios de la polución, de contaminación ambiental, del daño del tiempo. Al mismo tiempo, en el interior se han realizado estas excavaciones arqueológicas, cuyos resultados que estamos observando ahora
nos permiten escrutar el pasado de La Habana, ver cómo fue la vida cotidiana, cómo fueron los objetos que se pusieron a la mesa, no solamente de este gran monasterio, sino también del resto de la ciudad. Vamos a observar también algunas joyas de San Francisco. Algunas de ellas conservan inscripciones precisas que nos hablan de orfebres, de plateros, de maestros del arte. Lo más importante es que luego de una colosal obra de construcción, en la cual nos hemos empeñado 2 años, con el apoyo de la cooperación española, podemos mostrar la espléndida sala de conciertos. Otro punto fundamental dentro de este trabajo de la primera fue el salvamento del espacio de la iglesia. Después que se recuperó el espacio, se pavimentó y todo el espacio ha recuperado su antigua nobleza. Creo que hoy se ve fácilmente, pero detrás de todo eso hay el esfuerzo de muchos obreros en el replanteo y en la colocación de ese piso de losa que vino de España, una losa con un diseño peculiar, característico de la época, de una combinación de losa hexagonal de barro con losa cuadrada. Y por último, el fabuloso trabajo es el mural que cierra la óptica de todo el templo. El objetivo fundamental del mural es prolongar visualmente el espacio interior de la iglesia, que está trunco por una pared que se construyó al derribarse la zona del ábside y el crucero de la nave central. O sea, la intención es prolongar visualmente ese espacio para un poco amortiguar o disminuir el impacto visual que significaba lo que antes existía. La espléndida sala de conciertos, en la cual se han desplegado, gracias al Museo Nacional, las más hermosas obras de la pintura cubana, de José Nicolás de la Escalera, de Vicente Escobar, pero también obras del gran arte latinoamericano, del arte de la América española, virreinal, como es, por ejemplo, esta excelente adoración de Medina, que nos llena de emoción al recordar que este pintor es también uno de los grandes maestros de la Catedral de México. Ahora, la inauguración de esta sala, todo el trabajo, todo el esfuerzo, nos ha permitido ver este feliz resultado. Finalmente, la sala de conciertos es abierta 280 años después